¿Qué tal mis amigos de la mesa del balompié? Señores, tal parece Venezuela ya va a tener nuevo entrenador. Sin pérdida de tiempo, la Federación Venezolana, se habla de Tite. Medios en Brasil aseguran, tengo que darle crédito a un periodista deportivo, Carlos Tarache, que fue el que dio la primicia, ¿no? Y luego ya los medios de Brasil lo arroparon, ¿no? Sobre las conversaciones avanzadas de la Federación Venezolana con Tite, este entrenador que ganó la Copa América 2019 y también dirigió a Brasil en dos mundiales, quedándose en cuartos de final las dos ocasiones, ¿no? Una con Bélgica y otra con Croacia. A ver, las características de él: mucho tiempo dirigiendo en el fútbol brasileño y sinceramente no creo que sea un entrenador para la Vinotinto. Creo que en el fútbol los contextos siempre son distintos y no porque un técnico sea ganador con tal equipo o en tal liga conviene o puede estar en cualquier contexto, ¿no? Hay entrenadores para equipos grandes, entrenadores para equipos pequeños, hay entrenadores formativos, hay entrenadores más resultadistas, todo este tipo de cosas. Y lo que necesitamos en Venezuela, yo creo que a nivel de inferiores, Bocha Batista y su cuerpo técnico hicieron la tarea medianamente bien, ¿no? Pero a nivel de resultados, sabemos que la selección pasó lo que pasó, el preolímpico no se fue al olímpico, en el sudamericano ni hablar, pero a nivel de búsqueda de jugadores, de armar plantillas en inferiores, creo que se hizo bien. Aparte luego de la gran gestión de Osvaldo Vizcarrondo con estos muchachos de la sub-17 que estarán en el mundial, ¿no? Entonces, yo creo que Tite es un entrenador que tengo la teoría que hubiera funcionado bastante bien en esta eliminatoria porque necesitábamos eran resultados. Y Tite es un técnico bastante resultadista, con un estilo de juego bastante a lo anticuado, a lo brasileño anticuado, y por eso no consiguió el éxito que necesitaba con Brasil, porque básicamente los gestionamientos, o sea, si hay un tipo de técnico que ahorita mismo a mí no me convence, son los brasileños, ¿no? ¿Y por qué? No todos obviamente, pero en su mayoría, o los que han puesto a competir en la selección nacional, practican un fútbol que a nivel de selecciones, sobre todo cuando hay selecciones más tácticas como las europeas, no suelen ser tan efectivos. Es decir, Brasil queda eliminada en cuartos de final porque tácticamente no termina de cerrar sus partidos, no termina de afrontar los partidos, digamos, con las disposiciones tácticas ofensivas que merecen equipos tácticamente bastante ordenados, como fue la Bélgica de aquel tiempo Roberto Martínez y como fue la Croacia, con una capacidad de reacción bastante buena. Yo creo que en lo mental Brasil nunca ha sido, digamos, o lo mental no ha sido algo que desbeneficie tanto a la selección brasileña, pero sí su estilo de juego, donde las ideas son muy escasas y todo se reduce a la colocación de más elementos ofensivos, básicamente. Es un contexto para que ustedes entiendan por dónde irían las cosas de Tite, ¿no? Aparte, creo que Tite estaría interesado en no seguir mucho el fútbol nacional. No lo veo como un entrenador que tenga ese interés, ¿no? A menos que la federación lo obligue. Pero obligar a nadie a querer hacer un trabajo también es fastidioso. Eh, Aparte, hay que decirlo, cualquier entrenador que venga de afuera, en su mayoría, eh, tienen la creencia, sobre todo los de países más élites como Brasil o Argentina, que aquí no se sabe nada de fútbol, que aquí no hay gente que trabaja por el fútbol y nada por el estilo. Por eso ustedes vieron cuando el Bocha Batista hablaba, cómo hablaba el Bocha Batista, ¿no? Que se creía el Jesucristo del fútbol venezolano en algunas ocasiones, el Superman. Entonces, claro, hay metodologías distintas, es cierto, o incluso superiores en Brasil y en Argentina, es obvio, pero no se puede llegar acá a Venezuela como una especie de Salvador o algo por el estilo, o que puedes cambiar las cosas, sí, pero o sea, no te creas que no hay una historia, por más que sea pequeña, por más que nunca se ha ido a un mundial, no te creas que no hay una historia, no te creas que hay un contexto, y lamentablemente tienes que adaptarte al país o al club donde estás trabajando. Entonces,
es distinto, ¿no? O sea, tenemos que entender con todo esto que les estoy diciendo, y ustedes dirán, esto es una pérdida de tiempo, lo que dice este tipo. No, yo estoy explicando esto para que ustedes entiendan que los contextos son distintos para cada entrenador, para cada situación, para cada equipo en el fútbol. Porque si deducimos a cosas, bueno, tráete el mejor, tráete a José Mourinho, tráete a Pep Guardiola, pero los contextos son bastante distintos, ¿no? Entonces, a mí Tite no me convence. Y no me convence ningún entrenador brasileño. A mí me convence un entrenador con capacidades para entender dónde está el contexto venezolano, con capacidades para entender que ya viene un cambio generacional bastante importante, y que el nuevo entrenador de Venezuela va a ser el más importante de la historia. ¿Por qué? Porque va a tener la responsabilidad de hacer que la Vinotinto tenga un estilo de juego bastante marcado y una filosofía bastante marcada en las próximas generaciones, porque ya el cambio de generación se va a realizar. Sale Rincón, sale Rondón, no sé si salga Romo, capaz lo podemos ver por ahí, salen algunos jugadores, Brujo Martínez, Soteldo, que tienen que empezar a ser jugadores un poco o menos relevantes en la plantilla, que esta situación, este era su momento y no se les dio, y empezar a trabajar con los Tuti Andrade, con los Nicolás Profeta, con David Martínez, con los Kevin Kelsey, esa generación de relevo. Y el entrenador nuevo que venga tiene que tener en claro eso, tiene que entender la filosofía y el contexto y la mentalidad también, ¿no? Y la responsabilidad que va a encarar las cosas hacia el futuro. Así que el entrenador que venga es el más importante de Venezuela, simplemente por lo que le estoy colocando, porque viene una generación de relevo muy talentosa y que tiene que ser trabajada a la perfección. Sé que muchos de ustedes, separando un poco el tema de que la federación está negociando con el técnico brasileño, que les estoy diciendo, a mí no me convence en absoluto esto, pero bueno, el tiempo siempre tiene la razón, ni yo, ni ustedes, ni nada, ¿no? Es muy fácil pegar cuando se fracasa, pero se lo digo desde un principio, no me convence Tite para dirigir a Venezuela. Ahora bien, muchos quieren a Richard Páez abiertamente se ofreció para dirigir a la selección. Sinceramente, no me parece que Richard sea el indicado para dirigir la selección. Sé que es un gran gestionador de emociones, sé que tiene las capacidades, las cualidades, pero tiene mucho tiempo que no está en el fútbol, tiene mucho tiempo que no dirige, y sé que esas cosas no se olvidan y eso, pero no sé si pueda terminar de entender lo que es Venezuela desde las distancias y eso, ¿no? Entonces no sé, no creo. Entonces, la verdad, no creo que vuelva Richard Páez a Venezuela, ¿no? Hablamos de otro que pidieron bastante, que era Farías. Yo no creo que Farías tenga el mínimo interés en volver a Venezuela a dirigir la selección nacional. Es un contexto bastante realista, obviamente por lo nacionalista que puede llegar a ser uno, sí puede llegar a dirigir, pero el resto no lo veo. Y otro que sonó bastante fuerte fue Rafael Dudamel, quien sin duda fue uno de los más polémicos en su momento con este problema de José Martínez. Un episodio bastante raro cuando decidió convocar a Peñaranda en la Copa América 2016, si no me equivoco, y no a Soteldo. Peñaranda venía muy lesionado, se lesiona a Peñaranda en un amistoso y ahí es que lleva a Jefferson Soteldo, que prácticamente no le quería dar la oportunidad, lo relegaba, o sea, distintas cosas raras que hizo Rafael Dudamel. Entonces no creo que sea tampoco conveniente. Yo creo que tiene que ser, a pesar que ustedes dicen que el carácter de Dudamel y Farías, no necesitamos tampoco alguien con un carácter que pelee con los jugadores. Necesitamos a alguien con características que pueda entender el fútbol venezolano, que le interese el fútbol venezolano y que entienda que el fútbol venezolano es bastante importante dentro de lo que es el ecosistema de la Vinotinto, cosas que no entendió nunca el Bocha Batista, que esté dispuesto, ¿no?, a entenderse con los entrenadores, que esté dispuesto a desarrollarse dentro del fútbol venezolano para entenderlo, y que entienda después la capacidad y las características de nuestros jugadores, como son Savarino, el Tuti, David Martínez, Telasquito Segovia,
Estos jugadores que están llamados a ser los líderes de las próximas generaciones de la Vinotinto. La verdad, no veo ninguno que estuvo antes regresando. No lo veo. La verdad es que no lo veo. Primeramente porque a nivel personal ellos tuvieron malas experiencias con las federaciones y con los fanáticos y otros contextos fastidiosos. Entonces no sé si sea más conveniente. Pero sí, necesitamos un entrenador que tenga las capacidades tácticas, ¿no? Porque se habla mucho de que el fútbol venezolano, lo peor que los que más hablan del fútbol venezolano mal, de los que se encargan de tirarle al fútbol venezolano, son los que los fines de semana están pendientes del partido del Real Madrid. Entonces, si tú no eres una persona allegada, ni como fanático del fútbol venezolano, porque ni te cuento cuando las personas hablan del fútbol venezolano mal, y ni son fanáticos, ni lo ven, ni saben qué equipo los integran, ofende a todo un gremio de entrenadores, de analistas, entonces te podría decir de preparadores físicos, que trabaja el día a día para esto, para el fútbol. Y ofende mucho. Entonces yo les recomiendo que si ustedes van a echarle las culpas a otras cosas, por lo menos conózcanlas. Por otro lado, yo veo bastante erróneo que le echemos la culpa al fanático, al fútbol venezolano, a las estructuras, a la federación, cuando nos metieron 6 goles en Maturín. Eso es erróneo. Eso es erróneo. El partido se pierde porque el Bocha Batista no supo utilizar las piezas que tenía. El partido se pierde porque medio campo se quiebra en un punto dado cuando Telasco Segovia está cansado y cuando Brujo Martínez está bastante perdido, ¿no? El partido se pierde y le meten 6 goles a Venezuela porque los defensas Wilker y Ferraresi no se entendieron muy bien. Nos meten 6 goles por eso, no por cosas que sí que hay que mejorar, pero que no tuvieron nada que ver con ese fracaso en Maturín. Para que se entienda, ¿no? Para que el que crea que hay factores externos que afectaron esto, no hay ningún factor externo. Estaba ahí el factor. Bocha Batista y su cuerpo técnico estaba ahí, ¿no? Y sus malos planteamientos, estaba ahí el factor. No había que buscar nada, y no hay que buscar nada. Entonces, bueno, muchachos, Tite, nuevo entrenador de Venezuela, no lo veo, ¿no? Yo espero que la federación sea lo bastante inteligente para entender que los entrenadores con renombre, y ellos lo saben, como Peckerman y su mala situación, los entrenadores con renombre no hacen la diferencia. Los entrenadores que logran adaptarse o que ya han trabajado en contextos distintos, sí pueden hacer la diferencia. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.